Hola, querido ser eterno y limitado, mi nombre es Dao y te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tenido parálisis por análisis? Es decir, ¿alguna vez has dejado de intentar algo porque estás analizando un montón de veces en tu mente si es que eres capaz o qué pasaría si pasa esto? Ay, pero es que si hago esto de pronto pasa esto, pero es que todavía no estoy listo. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Déjame en los comentarios si en algún momento de tu vida has sentido esa sensación. Yo la he sentido y básicamente podríamos decir que todas las personas lo han sentido alguna vez en su vida, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos ponemos a analizar demasiado las cosas en lugar de simplemente hacerlas? Eso es lo que se llama parálisis por análisis. Estás literalmente quieto. Prefieres no actuar que intentarlo, que hacerlo. Estás paralizado por tanto análisis en tu mente. Y eso, por una parte, es porque pensamos que somos lo que estamos pensando. Entonces le hacemos caso a la mente. La mente dice: Diego, no lo intentes. ¿Qué tal que falles? ¿Qué tal que alguien te diga que no? ¿Qué tal que te rechacen? Entonces, en lugar de darnos la oportunidad de intentar y hacer las cosas sin importar qué va a pasar, nos quedamos quietos. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a que nos hieran, tenemos miedo. Esa es básicamente la base de ese síntoma, tener miedo. Pero en este video te quiero decir la solución a eso. Y probablemente tú estés pasando por ese momento en estos momentos. Estés teniendo ese síntoma y probablemente hayas renunciado a tus sueños o hayas renunciado a algo que quieres intentar o algo que quieres hacer por ese parálisis por análisis. Entonces, ¿cuál es la razón por la que hacemos eso? Por el miedo. ¿Cuál es la cura para el miedo? La acción. Es decir, si quieres empezar a tener más éxito, tienes que empezar a aumentar la tasa de fracasos. Es decir, tienes que empezar a hacer las cosas y hacerte amigo del no. Tienes que empezar a tener muchos no, muchos, muchos, muchos no, muchos, muchos, muchos no. Porque eso va a empezar a darte cuenta de que, o sea, el éxito sin fracaso es imposible. El fracaso es el camino hacia el éxito. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos un fracaso y no queremos volver a tener fracasos, no queremos volver a tener errores, queremos hacer todo la primera vez perfecto, queremos que todo el mundo le guste lo que hacemos la primera vez y no va a suceder, nunca va a suceder eso, tienes que quitarte eso de la mente, nunca va a suceder como la primera vez que hagas algo lo hagas perfecto, no existe tal cosa, tienes que empezar a acostumbrarte a tener más no, a ser amigos con los no, es decir, hacerte amigo de que te rechacen, hacerte amigo de que la embarres, hacerte amigo de tener errores o de que fracases, porque al final no existe tal cosa como fracaso, si tú puedes obtener ese resultado como una herramienta para mejorar. Hay una frase que te la voy a dejar aquí, me parece una frase brutal, y es básicamente eso: cuando alguien dice que está esquiando y no se ha caído ni una vez, esa persona le dice, que se cree que se llama Bloomer algo, esa persona le dice: te aconsejo cambiar de montaña. Y eso básicamente significa que si tú no has tenido nunca errores, no quiere decir que te vaya bien en la vida, significa que no estás haciendo nada. Eso suena un poco duro, pero es verdad. Si tú no has tenido errores, no quiere decir que toda tu vida esté genial, porque no has tenido errores. El error no significa que tu vida vaya bien, el error significa que tú no estás haciendo nada diferente a lo que has venido haciendo y tienes miedo literalmente. Tienes miedo, estás paralizado porque tienes miedo. Entonces, te quiero contar una historia y siempre relaciono esa historia o bueno, estos videos con mi experiencia. Y básicamente mi experiencia ha venido a través de la música y los dibujos. Entonces, en el dibujo, yo siempre tenía esa idea de querer aprender a dibujar. Y de hecho, cuando estaba en música, tenía un amigo que se llama Dave. Si estás viendo esto, te mando un abrazo, bro. Si estás viendo esto, Dave, tú fuiste el que me empezó digamos que motivar para empezar a dibujar. Pero siempre sacaba la idea de que no, dibujar es muy difícil. Literalmente estaba paralizado por analizar tanto la situación y decía: no, 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 tengo que tomar clases de arte, tengo que tomar cursos, no, mi habilidad no es lo suficientemente buena para empezar a dibujar. Pero esto me enseñó que tenemos que hacernos amigos de los errores. Es decir, todo este punto, o sea, todo este video es para que tú empieces a tener errores masivamente. O sea, muchos. Si has tenido 2 errores, multiplícalo por 10.000. Porque eso es lo que te va a volver más resiliente y lo que te va a volver mejor en lo que sea que estés tratando de lograr o adquirir o mejorar. Los errores.
Si no tienes errores, ¿cómo vas a poder mejorar? Los errores son básicamente información que llega de vuelta para decirte qué es lo que tienes que mejorar. Y eso fue lo que hice con el dibujo. Una vez dije, bueno, voy a aprender a dibujar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Dibujar! Coger una hoja y empezar a dibujar. Los primeros errores, los primeros dibujos eran horribles, eran errores, yo los consideraba errores y obviamente empecé a darme cuenta de la creencia limitada que tenía en mi mente, ¿no? Eso que nos dicen que tú no puedes tener errores, no puedes equivocarte, si te equivocas significa que estás haciendo las cosas mal y es todo lo contrario, significa que estás abriendo puertas que nunca hubieras abierto si no hubieras tomado la decisión de hacerlo. Entonces, cuando tienes errores no significa que te cierren las puertas, significa que estás abriendo y estás probando cosas y esas cosas están mostrando información que necesitas empezar a retomar y hacerla tuya para que puedas mejorar a medida que avanzas. Entonces, con el dibujo empecé a tener un montón de errores, los primeros dibujos eran horribles, pero dije, bueno, esto es un proceso y si sigo teniendo errores, en algún momento algún dibujo va a salir bien. Y eso básicamente fue mi filosofía, tener muchos errores y rápidamente, todos los días hacía muchos dibujos, pero por lo menos hacía uno al día. Entonces empecé a tener muchos errores y empecé a avanzar mucho más rápido que las personas que estaban alrededor, ¿cierto? Porque las personas que estaban alrededor cuando estaban en arquitectura tenían miedo de tener errores, entonces solamente hacían un dibujo y trataban de hacerlo perfecto, o sea, súper bien, mira, está perfecto. Y yo le decía a él, relájate, suelta la mano, dibuja más rápido, no trates de hacer las líneas tan perfectas, solamente dibuja, trata de dibujar lo que estás viendo. Y a medida que empecé a tener más errores, como las personas, o sea, a las personas se les enseña de que tener errores es algo malo, las personas no quieren errar, no quieren que las personas se burlen de sus errores, no quieren que las personas piensen que son un fracaso, entonces a mí me valía literalmente ver. Y dije, voy a dibujar mucho, y eso empezó a mejorar. Entonces me di cuenta de que los errores son tus mejores amigos. Si estás paralizado por análisis, salte de tu mente y actúa. Haz una sola cosa a la vez, es decir, haz lo que tengas en mente, no trates de anticipar qué va a pasar, no trates de controlar el resultado, sino simplemente actúa. Si tuviste un error, bueno, agradécelo porque eso te está diciendo qué es lo que tienes que mejorar para volver a intentarlo con más sabiduría la próxima vez. Eso me pasó también en la música. Si tú has alguna vez, tratado de aprender un instrumento o sabes tocar un instrumento, te vas a dar cuenta de que eso es un proceso de muchos errores, paciencia, esfuerzo y dedicación y sobre todo compromiso y disciplina. Vas a tener muchos errores. Yo soy baterista y tuve que también pasar mucho tiempo practicando y teniendo errores y aguantándome los ladridos, por así decirlo, de mi profesor de batería cuando estaba en la universidad. También agradezco a la vida por ponerme a ese profesor ahí porque él me hizo dar cuenta de que si quiero ser bueno en algo, necesito disciplina y no puedo ser un vago, como él decía. Tú eres un vago. Y yo, pero no, es que, no, era un vago, literalmente era un vago. Quería hacer todo fácil, quería que todo me llegara fácil y al final me di cuenta de que es un proceso y requiere mucho tiempo, o sea, requiere muchas horas, mucho esfuerzo. O sea, un talento no es algo que tú nazcas con él. Si tú ves a alguien que tenga mejores relaciones, más dinero que tú, viva mejor, una vida más feliz, no es porque sí, esa persona se ha dedicado en esas cosas mucho más tiempo que tú y tú también puedes hacerlo, así que no lo envidies. Solamente esa persona se ha dedicado más tiempo que tú y lo ha logrado básicamente, no ha permitido que los errores lo bloqueen, no ha permitido que los errores lo paralicen. Así que si tienes alguna idea, si quieres empezar un negocio, si quieres cambiar tu vida, si quieres cambiar tus hábitos, si quieres empezar a hacer ejercicio, deja de analizar tanto la situación y ponte a actuar. Vas a tener errores, es inevitable, pero cuando lleguen esos errores, no te digas a ti mismo, soy un fracaso, es que yo siempre fallo, nunca puedo hacer nada bien. ¿Cómo pretendes hacer las cosas bien si nunca las haces mal? Vale la pena hacer algo bien si sabes hacerlo. Pero si no sabes hacerlo, vale la pena hacerlo mal hasta que sepas cómo hacerlo. Entonces, mira este video te puede servir. Y bueno, no siendo más, suscríbete al canal. Mi nombre es Dao y recuerda siempre esto: cambio interno conectado al externo, la riqueza de un espíritu eterno.